unas notillas, he visto que Luciano ha pasado también unas preguntas por el chat. Entonces, si quieres, Luciano, empieza tú y abrimos el debate, ¿vale? Vale, yo básicamente lo que he hecho es, tenía una lista de preguntas largas, he cortado las que no me interesaban y he dicho, tenerla un poco como fondo por si hacen falta, pero que si no hacen falta no podemos ir. Pero ya Rafa ha empezado a meter caña, o Sí, sea que yo sí. creo que se puede tirar de ese hilo. Así que yo quiero que termines lo que ibas a decir, de que, porque estabas diciendo que no crees en el... Bueno, primero, antes de ir a por Rafa. Aquí no hay los filos, pero yo pensaba que no era lo mismo, que lo contrario del libre albedrío no es determinismo. Pensaba que son dos variables diferentes. Uno puede creer que el determinismo no existe, porque el azar existe, y sin embargo no hay libre albedrío, ¿no? O sea Sí, sí, que, bueno, yo cuando he dicho determinista, sí, exactamente no es lo mismo. Puedes creer que existe el azar, ¿no? claro, Ya, vale. Sí, ya. Sí, es el tema de la mecánica cuántica también, lo de... Bueno, sí, vale, vale. No sí. sé si Sí, lo estoy Bueno, entendiendo. O sea, decís que dentro de una realidad totalmente determinista sí que existe el azar. no, no, puedes creer que, a ver, es decir sí, que que hay azar, pero no hay voluntad. tú puedes no creer en el libre albedrío, pero puedes creer, no, sí, Puede puedes ser no que creer haya en el libre azar en albedrío, la realidad, pero que no haya voluntad, es decir, que no haya libre albedrío. claro, Es lo como que quiere decir. lo Por explican en el ejemplo, podcast también. por ejemplo, yo no creo en el determinismo y tampoco creo en el libre albedrío. Yo creo que hay muchas cosas que son azar y que es imposible de determinar qué va a pasar. Y no es porque nos falte información, es simplemente porque es imposible determinar y a pesar de eso no hay libre albedrío. La cuántica en principio, ¿no? Entonces, La cuántica en principio es azarosa. Exacto. hay una Lo que pasa es que limitación. tanto si existe determinismo como el azar, lo que viene a decir este hombre es que en ninguno de los dos casos nosotros decidimos. Es decir, siempre Claro. son circunstancias y si es el azar, no es lo mismo. O sea, en ningún momento dado nuestra voluntad importa, casi para nada. Así que Entonces, O Claro. sea, Exacto. el marco más o menos de la cuántica sería, existe azar, pero en cualquier caso es determinista. O sea, en las funciones de onda puede ir para No, un sitio. no. Es que una cosa es que sea, a ver, si existe el azar, no es determinista. Eso es como, pero luego tú puedes Espérate un decir, segundo, nosotros, contra eso, la manera que yo tengo de entender, al menos como yo lo entendí, el azar, o sea, en la función de onda hay una probabilidad de que tú vayas a un camino, o que vayas a otro camino, o que vayas a otro camino. Hay probabilidad, hay azar de que al final se materialice en un sitio, en una dirección o hacia otra. Pero eso no quiere decir que no sea determinista, porque el hecho de que tenga una función de onda colase hacia otra función de onda y esa otra función de onda vuelve a generarte otra función de onda con otras probabilidades, pero es determinista como pasa de una a la... No sé si me estoy explicando. Me ah, pero gustaría. ya, pero el Sí. proceso de medida ahí, a ver, hay muchas teorías, ¿no? Pero si tú crees que el proceso de medida de que la función de onda colapsa, ese proceso de colapso es totalmente azaroso, entonces ya no hay determinismo. La, la Claro, evolu- la función de onda, la evolución de la función de onda es determinista. Si las funciones de probabilidad, tú sabes perfectamente cómo cambian. Pero a la hora de medir, tú no sabes qué resultado vas a tener. Y ese resultado es azar. Pero una pregunta, claro, pero entonces. si es determinista, la probabilidad a la que te puede salir una cosa a la otra. Sí, ¿Me explico, déjame. no? Claro, Sí. pero lo que te sale es azar. ¿Y dónde tienes el azar? Pero, ya, ya. Una pregunta. Sí, sí, pero o sea, es azar, pero bueno, vale, que es una manera de interpretar. Sí, continúa, David. No, quiero decir, yo soy partidario de lo de Rafa, pero que creo que no. O sea, para explicarlo de otra manera, que es lo mismo, ¿no? Quiero decir, si tú tienes un estado inicial, una función de onda, le aplicas un observable, entonces sabes que va a haber, pues por ejemplo, tres estados finales posibles, cada uno con una determinada probabilidad. Pero siempre son esos estados finales y siempre es esa misma probabilidad. Entonces, sí que se puede decir que es determinismo en el sentido de que Claro. no hay un estado final que no puedas prever y de hecho tú sabes con qué probabilidad está cada estado final. Entonces, ahí yo no lo llamaría azar. Yo creo que los físicos lo Si llaman eso tú también tiras determinismo. eso es si tú tiras una moneda al aire, a ver, ahí por ejemplo no hay azar porque si tú puedes calcular perfectamente la trayectoria, tú sabes si te va a salir cara o cruz.
Pero si tú mides un spin, hay azar porque tú no sabes si te va a salir para arriba o para abajo, o si hay 50-50. Es verdad Pero, que esa es la probabilidad de pero está determinada la probabilidad con la que te puede salir uno u Claro, otro. pero no es lo que te sale. Ahí es donde está el azar en el cerebro. Ya, ya. Es como, digamos que si tu comportamiento depende de que una neurona mande una señal a otra y esa señal es probabilística, tu comportamiento no está totalmente determinado porque hay una probabilidad de que salga, ¿no? Entonces hay una probabilidad de que tú hagas una cosa o la otra. A lo mejor puedes saber perfectamente la probabilidad de que yo haga una cosa y la que haga la otra. Claro, pero Pero el hecho es que las probabilidades, las posibilidades están limitadas. No puede pasar cualquier cosa, sino que va a pasar A, B o C. claro, pero eso es azar. Si tú tiras una. Si tú juegas a la ruleta, hay 28 posibilidades, pero que salga un número, ahí hay azar. Bueno, Perdona, ahí no, porque es determinista. por continuar, entiendo que el debate, pero por meternos ya en concretar en el libre albedrío, que en cualquiera de los dos casos es, imaginemos que eso no existe. Sí. Propongo, bueno, lo primero, yo estoy con Soto. Pero de todas formas propongo banear el término determinismo y hablemos de libre albedrío, no, porque al final que sea azaroso o no, no es parte del debate de lo que vamos a debatir hoy. Libre albedrío Tenemos que haya libre albedrío. ¿Libre albedrío ¿Libre albedrío o no? o no? Ay, Vale. Yo quiero poner un punto a favor del libre albedrío por intentar defenderlo. Y creo que una idea que había escuchado antes de este mismo, del que hace la entrevista, es que porque hacen el argumento ese de que todo es consecuencia de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sí, que toda consecuencia viene de una causa anterior. ¿Principio de causalidad se llama eso? Sí, algo así. Pero claro, entonces uno de los ejemplos que ponen es que en nuestra intuición eso siempre pasa. No, nadie se crea de la nada, ¿no? Excepto, por ejemplo, mm, la creación del universo, por así decirlo, ¿no? La creación de la materia. En principio no había nada y de repente apareció eh, la materia. Entonces quizás, aunque ese fenómeno que nosotros no solo conocemos ahí, podría pasar también en el cerebro, de que de alguna manera, pues no sé, hombre, crea la conciencia, ¿no? De tus neuronas, que es una cosa totalmente física, emerge una nueva cosa que no es física. En principio nuestra intuición nos dice que eso no puede pasar, porque nunca lo hemos visto, pero ha pasado antes porque el universo existe. Eso de la mente sería un debate entre materialismo e idealismo, ¿no? Si tenemos un Sí, cerebro o tenemos una mente, que sería otro claro. debate. Sí. Morales, Vale. ¿tú qué piensas? Porque hasta que escuché el vídeo este, pues yo sí tenía más interiorizado y pensaba que existía con más fuerza el libre albedrío. Pensaba que lo que él tiene que decir es que no. Pero creo que lo interesante aquí es lo que un poco plantea los dos del podcast, que es que lo importante es también pretender que existe. Porque si nos reducimos a causalidad, eso, o sea, nos quita un poco la cara de vivir, porque si nos reducimos a estudiar todos los factores que nos llevan a entender por qué tomamos las decisiones, vemos que no importa nada nuestros pensamientos, nuestras intenciones de, yo qué sé, de levantarnos de la cama, de hacer lo que sea. Entonces, vamos, no sé vosotros qué opináis, pero es que entiendo que la sociedad está montada actualmente para hacernos creer de que existe el libre albedrío. Aunque luego es verdad que tenemos que estudiarlo y resulta que la cifra que nos está diciendo casi el 99% de probabilidades, que le dice casi todas las ramas científicas que estudian este tema, que dicen que no existe. Entonces, es un choque bastante gordo para cualquiera que se acerque a este tema, porque yo creo que de normal, a lo mejor gente que está fuera de la física entiende que sí, que evidentemente es muy importante las decisiones que tomamos. Es lo que nos hace personas. Si no, resulta que no, que realmente es todo lo demás lo que define nuestras decisiones. Es un poco un choque muy importante
cómo se monta la sociedad. Pero, Porque, por ejemplo, un punto aquí. el sistema judicial está basado en juzgar las decisiones que tomamos. Pero entonces, el Robert Sapolsky dice, no, hay que estudiar y llegar a entender por qué esa persona ha llegado a ser la persona que ha cometido tanto juzgar en sí la acción. No sé vosotros qué opináis, pero me parece bastante interesante. Solo un comentario, Pablo, no, es decir, no está, como no es una cosa ya absoluta que no exista el libre albedrío, no, esto es una opinión de este hombre, de este autor, que es verdad que ha estudiado mucho, pero hay otra gente que ha estudiado mucho y opina lo contrario, que no es un caso cerrado aún. No es que después de esto sabemos que no hay, si no se sabe aún, hay filosofía un poco, tampoco tenemos pruebas de que existe una cosa o la otra. Bueno, pero yo creo que no has dicho eso, ¿no, Pablo? O sea, tú lo que dices es que crees que estás más condicionado de lo que estabas, ¿no? Pero Sí, que margen de acción sí tienes, ¿o no? hombre, claro, entiendo yo que sí, o por lo menos pretendemos que sí, ¿sabes? Es decir, yo creo que a todos nos pasa que nos ponemos a pensar por qué tomamos estas decisiones y sí puedes trazar el por qué has tomado esta decisión. Pues por cómo me he criado, por cómo me he levantado hoy, por si tengo hambre, no, ¿sabes? Vale. Pero es verdad que sí que llega a chocar bastante. Porque yo creo que en nuestra sociedad actual se está montando mucho en pensar que nuestras decisiones las tomamos nosotros y somos plenamente conscientes y nosotros podemos ser lo que queramos, ¿sabes? Pero es verdad que desde el punto de vista científico sí puede ser que no siempre podamos ser lo que queremos ser. Ujú. ¿Qué os parece si seguimos un poco la estructura de la entrevista para no dispersarnos del todo e ir atacando los temas? El primer tema que comentaba él, bueno, de los que yo he apuntado, seguramente me dejo varios, pero que una distinción que se hace muchas veces es entre la genética y el entorno, ¿no? O sea, que se puede hablar también eso de la condición biológica y la condición cultural. Ahí hay como una... La gente suele hacer esa distinción, ¿no? Pues somos 40 y 60 del otro. ¿Ahí tenéis algo que decir? ¿Queréis que ataquemos ese tema? Recuerdo un viaje a Estados Unidos por Arizona en el que estuvimos largo y tendido en la cercanía de Monument Valley hablando sobre este tema concretamente, David y yo. Joshua Tree. Que es un poco... Ah, era en Joshua Tree. Yo Vale, creo pues que puede sí. ser en Joshua Tree. Yo creo que sí. Pensaba que era en Monument Valley. Y estuvimos hablando sobre este tema y bueno, a ver, el tema a mí me gusta y me interesa, pero creo, o sea, me gustaría volver un poco al tema. Creo que el punto más potente de esto, y que me gustaría contextualizar, es quitar la parte científica, porque creo que no tiene mucho sentido, ¿vale? El si la ciencia puede llegar algún día a saber si el determinismo es verdad o no, que también al respecto a lo que ha dicho Soto antes, creo yo que esa pregunta no tiene mucho sentido, que luego si queréis nos metemos en eso. Pero yo creo que esto es más un punto filosófico, el creer y realmente más que filosófico al final acaba siendo un tema más de creencia, un poco más de como creer en un Dios o no creer en un Dios, sería creer en el libre albedrío o no creer en el libre albedrío. Y el punto en el que también llegaba yo era qué psicología genera en las personas el creer en esa religión o no creer en esa religión, que es creer en el libre albedrío o no creer en el libre albedrío. Aceptando, imagino que, bueno, ya a lo mejor vosotros os queréis acercaros más desde el punto de vista científico o de las pruebas demostrables y tal, a si existe un libre albedrío o no existe un libre albedrío, que yo creo que va a tener poco donde rascar, tanto ahora como en la historia para adelante. Creo que va a tener poco que rascar ahí el ser humano, pero bueno, pero hay que cada uno... pero en la parte del creer eso, que sí o que no, como si fuera una religión, ¿qué tipo de psicología generaría en la sociedad? Que yo creo que va a ser una psicología bastante, bueno, lo hablamos, pero bastante peor, yo creo que en el mundo. Y aparte, partiendo de ese punto, como de que no hay ninguna otra cosa que yo le pueda encontrar más sentido. O sea, no le veo más sentido a que puedas decir existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío. Acaba en el terreno de la fe. Y quería contar un tema